La mayoría de las personas no está perdiendo contra el mundo, está perdiendo contra sí misma. Cada día que pasa esperando sentirse lista, más lejos está de la vida que desea construir. Y lo más peligroso es que ni siquiera se da cuenta. Porque la duda no llega gritando, llega disfrazada de prudencia, de preparación y de lógica, pero mientras la escuchas los años pasan. Y ahí es donde comienza la batalla silenciosa que destruye más sueños que el fracaso. Existe una batalla silenciosa que se libra todos los días dentro de la mente de millones de personas. Es una batalla que nadie ve, pero que destruye sueños, oportunidades y futuros enteros. Muchas personas desean crecer, desean mejorar, desean construir algo importante con sus vidas, pero una voz constante les repite que todavía no son suficientes, que aún no tienen la experiencia necesaria, que seguramente alguien más lo hará mejor, que quizá fracasen o que no están listos. Y mientras escuchan esa voz una y otra vez, pasan los meses, pasan los años, y terminan quedándose exactamente donde están. No porque les falte capacidad, sino porque permitieron que la duda dirigiera sus decisiones. La verdad incómoda es que la duda ha destruido más sueños que el fracaso. El fracaso al menos deja lecciones, experiencia y crecimiento. El fracaso puede fortalecerte, pero la duda te deja inmóvil. Te mantiene atrapado en el mismo lugar mientras observas cómo el tiempo sigue avanzando. Te hace analizar demasiado, esperar demasiado y retrasar decisiones que podrían transformar completamente tu vida. Y cuando finalmente miras hacia atrás, descubres que no fue la falta de oportunidades lo que te detuvo. Fue la falta de confianza para aprovecharlas cuando aparecieron. Piensa por un momento en todas las veces que dejaste pasar algo importante porque dudaste de ti. Quizá querías iniciar un negocio, cambiar de empleo, comenzar un proyecto personal, aprender una habilidad nueva, abrir un canal, expresar una idea o acercarte a una persona. Quizás sentías que era el momento adecuado, pero apareció la duda y decidiste esperar un poco más. Sin embargo, mientras tú esperabas, el tiempo siguió avanzando. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Y muchas veces aquello que parecía una pequeña decisión terminó convirtiéndose en una gran oportunidad perdida. Lo más peligroso de la duda es que rara vez se presenta como un enemigo. Se disfraza de prudencia, de lógica y de inteligencia. Te convence de que estás siendo responsable cuando en realidad estás paralizado por el miedo. Te hace creer que necesitas analizar un poco más, prepararte un poco más o esperar un poco más. Pero en el fondo, lo único que está ocurriendo es que estás posponiendo la acción. Y cuanto más tiempo pasas posponiéndola, más difícil se vuelve a avanzar. Las personas que logran cosas extraordinarias no son aquellas que nunca sienten inseguridad, son aquellas que deciden actuar a pesar de ella. Entendieron algo que la mayoría nunca comprende. Nadie comienza sintiéndose completamente preparado. Nadie inicia con todas las respuestas. Nadie tiene certeza absoluta sobre el futuro. La confianza no es un requisito para actuar. La confianza es el resultado de actuar repetidamente. Cada paso que das fortalece tu seguridad. Cada desafío que enfrentas le demuestra a tu mente que eres más fuerte de lo que imaginabas. Cada vez que haces algo que te incomoda y descubres que sobreviviste, tu mente empieza a cambiar. Comienza a entender que puedes manejar más de lo que creías. Empieza a desarrollar una nueva imagen de ti mismo. Pero cuando siempre retrocedes, cuando siempre eliges la comodidad y la seguridad, tu cerebro aprende una lección completamente diferente. Aprende que debe evitar los riesgos. Aprende que debe esconderse. Aprende que no puede confiar en sus propias capacidades y así poco a poco se construye una vida limitada por el miedo. Muchas personas viven muy por debajo de su verdadero potencial, no porque carezcan de inteligencia, talento o capacidad. Viven por debajo de lo que podrían lograr porque nunca se dieron permiso para creer en sí mismas. Hay personas brillantes que pasan toda su vida planeando y analizando sin atreverse a ejecutar. Mientras tanto, alguien con menos conocimientos, menos experiencia y menos talento toma acción, se equivoca, aprende, mejora y termina avanzando mucho más lejos. La vida premia a quienes se mueven, no a quienes esperan el momento perfecto. Existe otra verdad que pocas veces se menciona. La duda constante puede convertirse en una costumbre tan fuerte que termina funcionando como una adicción. Porque cuando dudas, evitas exponerte. Y cuando evitas exponerte, también evitas el rechazo, la crítica, la vergüenza y la posibilidad de fracasar. Tu mente interpreta eso como protección. Cree que te está cuidando. Pero en realidad está construyendo una prisión invisible a tu alrededor. Una prisión cómoda, silenciosa y aparentemente segura, donde cada vez te resulta más difícil atreverte a hacer algo diferente. Por eso muchas personas permanecen años en situaciones que no les gustan, permanecen en trabajos que detestan, en relaciones que las desgastan y en rutinas que las hacen infelices. No porque disfruten estar ahí, sino porque lo conocido les parece menos aterrador que lo desconocido. Sin embargo, el crecimiento nunca ocurre dentro de los límites de la comodidad.
Cada transformación importante exige incertidumbre, exige avanzar sin tener garantías, exige tomar decisiones antes de sentirte completamente preparado. La vida nunca te entregará toda la información que quisieras tener antes de actuar. Nunca podrás controlar cada variable. Nunca eliminarás por completo el miedo. Si esperas el momento en que todo sea seguro y perfecto, esperarás para siempre. Las personas que avanzan entienden que el miedo no es una señal para detenerse. Es una señal de que están entrando en territorio nuevo. Y precisamente ahí es donde ocurren los cambios más importantes. La duda también afecta la forma en que el mundo te percibe. Las personas notan cuando alguien no cree en sí mismo. Lo perciben en su voz, en su postura, en la manera en que expresa sus ideas y en la forma en que habla de sus objetivos. Cuando tú mismo dudas de tu valor, transmites incertidumbre. Pero cuando desarrollas una confianza genuina, ocurre algo diferente. No necesitas convencer a nadie. No necesitas buscar aprobación constantemente. Tu presencia cambia porque ya no estás luchando contra ti mismo. La duda constante roba oportunidades antes incluso de que tengas la posibilidad de intentarlo. Te hace callar cuando deberías hablar. Te hace esconder ideas que podrían marcar la diferencia. Te hace minimizar tus capacidades y conformarte con menos de lo que realmente deseas. Lo más triste es que muchas personas pasan años enteros sin darse cuenta del enorme potencial que están desperdiciando. Llegan a convencerse de que nacieron inseguras o de que simplemente no sirven para ciertas cosas, cuando en realidad solo han repetido las mismas limitaciones tantas veces que terminaron aceptándolas como verdad. Tu identidad se construye a partir de las historias que te cuentas cada día. Si constantemente repites que no eres suficiente, que otros son mejores, que seguramente fracasarás o que no tienes lo necesario, tu mente comenzará a actuar como si esas afirmaciones fueran reales. Y con el tiempo, esas creencias se convertirán en una profecía que tú mismo estarás cumpliendo. Por eso, cambiar tu vida requiere cambiar la conversación interna que mantienes contigo. No para engañarte, sino para dejar de convertirte en tu propio enemigo. La realidad es que muchas personas podrían lograr cosas extraordinarias si dejaran de atacarse mentalmente todos los días. A veces el problema no es la falta de talento, es el exceso de duda. Y aquí aparece una verdad fundamental que debes recordar siempre. Nadie va a darte permiso para creer en ti. Nadie llegará para decirte que ya estás listo. Nadie aparecerá para entregarte la seguridad que buscas. Tendrás que decidirlo tú. Tendrás que avanzar incluso cuando otros no crean en ti. Y muchas veces tendrás que hacerlo mientras todavía estás construyendo tu propia confianza. Todas las personas que hoy admiras pasaron por momentos de incertidumbre. También sintieron miedo. También se cuestionaron. También tuvieron días en los que pensaron que quizá no serían capaces. La diferencia es que no permitieron que esas dudas tomaran el control de sus decisiones. Comprendieron que escuchar el miedo es normal, pero obedecerlo constantemente es una elección. Y esa elección determina el rumbo completo de una vida. Si continúas esperando sentirte listo, podrías perder años valiosos que jamás volverán. Años llenos de posibilidades, experiencias y crecimiento. La vida comienza a cambiar cuando dejas de preguntarte una y otra vez si puedes hacerlo y empiezas a demostrarte que sí puedes. No mediante palabras, no mediante promesas vacías, mediante acciones, aunque sean pequeñas, aunque parezcan insignificantes. Porque cada pequeña victoria le enseña algo nuevo a tu mente. Le demuestra que eres capaz de avanzar, adaptarte, aprender y mejorar. La confianza funciona como un músculo. Se fortalece con el uso. No aparece de la noche a la mañana. Se desarrolla a través de la repetición, el esfuerzo y la exposición constante a aquello que te desafía. Cada vez que actúas a pesar del miedo, fortaleces ese músculo. Cada vez que cumples una promesa que te hiciste a ti mismo, aumentas tu confianza. Y cada vez que eliges avanzar en lugar de esconderte, debilitas el poder que la duda tenía sobre tu vida. Llega un momento en que descubres algo profundamente liberador. Nunca necesitaste ser perfecto para empezar. Nunca necesitaste tener todas las respuestas. Nunca necesitaste sentirte completamente seguro. Lo único que necesitabas era dejar de frenarte a ti mismo. La mayoría espera sentirse diferente para actuar, pero la realidad funciona exactamente al revés. Primero cambias tus acciones y luego cambia tu mentalidad. Primero te atreves y después aparece la confianza. Primero avanzas y luego descubres de lo que realmente eres capaz. Muchas personas pasan toda su existencia esperando el momento ideal. Esperan la oportunidad perfecta, las condiciones perfectas y una versión perfecta de sí mismas. Pero ese momento nunca llega, porque la perfección es una ilusión que utiliza la mente para justificar la inacción. Mientras sigues esperando, la vida continúa avanzando, el tiempo sigue pasando. Y cada día que no actúas es un día que jamás recuperarás.
Las personas que transforman su realidad no son aquellas que tienen menos miedo, son aquellas que dejan de obedecerlo, porque el miedo siempre estará presente antes de cualquier cambio importante. Estará ahí antes de iniciar un proyecto, antes de tomar una decisión difícil, antes de exponerte y antes de perseguir algo que realmente deseas. Pero llega un punto en el que entiendes que vivir dominado por la duda es mucho más doloroso que arriesgarte a intentarlo, porque el fracaso puede durar un momento, pero el arrepentimiento puede acompañarte durante décadas. Muchas personas cargan silenciosamente con el peso de todo lo que nunca hicieron. Cargan con oportunidades perdidas, sueños abandonados y decisiones que nunca se atrevieron a tomar. Ese peso no desaparece con el tiempo, al contrario, suele hacerse más grande. Porque en el fondo saben que no fue el mundo quien las detuvo, fueron sus propios temores. Fueron las historias que se repitieron durante años hasta convencerse de que no podían. La duda no solo destruye oportunidades externas, también daña la relación que tienes contigo mismo. Cada vez que sabes lo que debes hacer y aún así no actúas por miedo, una parte de tu confianza se debilita. Cada promesa incumplida envía un mensaje negativo a tu mente. Poco a poco comienzas a desconfiar de tu propia palabra, y cuando eso ocurre, no importa cuántos consejos escuches o cuánta motivación consumas, el problema ya no está afuera, está dentro. Por eso recuperar la confianza en ti mismo no es simplemente una cuestión de motivación, es una cuestión de coherencia personal. Tu mente vuelve a creer en ti cuando empiezas a cumplir lo que dices, cuando haces lo que prometes, incluso cuando no tienes ganas, cuando actúas a pesar del cansancio, cuando mantienes tu palabra aunque nadie te esté observando. Ahí es donde comienza la verdadera transformación. La confianza auténtica no nace de repetir frases positivas ni de aparentar seguridad frente a los demás. Nace de las pruebas que acumulas a lo largo del tiempo. Pruebas de que puedes seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Pruebas de que puedes soportar la incomodidad sin rendirte. Pruebas de que eres capaz de mantener la disciplina cuando la emoción desaparece. Cada una de esas pruebas fortalece tu carácter y cambia la forma en que te ves a ti mismo. Y cuando finalmente entiendes esto, todo cambia. Comprendes que la persona que quieres ser no está esperando un momento perfecto para aparecer, está esperando que tomes una decisión. La decisión de confiar más en tus capacidades que en tus miedos, la decisión de actuar más de lo que piensas, la decisión de dejar de pedir permiso para creer en ti mismo. Porque la vida que deseas no está al otro lado de la perfección, está al otro lado de la acción. Y el día que entiendas eso, dejarás de vivir limitado por la duda y comenzarás a construir la versión más fuerte, más segura y más poderosa de ti mismo. La mayoría de las personas cree que necesita confianza para actuar, pero esa idea es una de las mayores trampas mentales que existen. La realidad es que la confianza no aparece antes de dar el paso, aparece después. Nadie desarrolla seguridad quedándose escondido o evitando desafíos. La construyes cuando te enfrentas a situaciones difíciles, cuando cometes errores, cuando aprendes de ellos y descubres que eres capaz de superar momentos incómodos. Porque al final, la confianza no nace de pensar, nace de experimentar. Y muchas veces el problema ni siquiera es el miedo a fracasar. Lo que realmente detiene a las personas es algo más profundo. Es el miedo a no ser suficientes, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a ser juzgados o a descubrir que no son tan buenos como imaginaban. Ahora piensa en esto por un momento. ¿Cuántas personas están desperdiciando años enteros de su vida por culpa de ese mismo miedo? Millones. Personas inteligentes, talentosas y llenas de potencial que permanecen inmóviles porque han permitido que sus dudas sean más fuertes que sus sueños. Mientras esas personas siguen esperando el momento perfecto, otras avanzan, no porque sean más capaces o más inteligentes, sino porque decidieron empezar antes de sentirse preparadas. Y esa simple decisión cambia por completo el rumbo de una vida, porque el mundo pertenece a quienes se atreven a actuar, no a quienes pasan años imaginando lo que podrían hacer, no a quienes necesitan aprobación constante, no a quienes esperan sentirse perfectos antes de comenzar. La vida recompensa a quienes se mueven. Claro que cometerás errores. Claro que vivirás momentos incómodos. Claro que algunas cosas no saldrán como esperabas. Pero incluso eso es mejor que quedarte paralizado viendo cómo pasan los años sin hacer nada. La duda prolongada desgasta tu energía poco a poco. Empiezas a cuestionar cada decisión, a compararte con todo el mundo y a depender cada vez más de la opinión de los demás para sentirte valioso. Y cuando eso ocurre, comienzas a perder algo muy importante: tu poder personal. Porque una persona que no confía en sí misma termina viviendo según las expectativas ajenas. Un comentario negativo puede detenerla, una crítica puede hacerla retroceder.
La falta de apoyo puede convencerla de abandonar sus metas, pero cuando empiezas a creer más en ti, algo cambia dentro de ti. Ya no necesitas que todos entiendan tu visión. Ya no dependes tanto de la validación externa, dejas de vivir preocupado por el juicio de los demás y eso te vuelve mucho más fuerte emocionalmente. La verdadera confianza no consiste en creer que eres mejor que otros. Consiste en saber que puedes enfrentar cualquier situación que aparezca en tu camino. Significa confiar en que podrás aprender, adaptarte y seguir adelante incluso cuando las cosas no salgan bien. Las personas seguras entienden una verdad poderosa. Fracasar no destruye tu valor. Un error no define quién eres, un rechazo no determina tu potencial, un mal capítulo no decide tu destino. Pero vivir dominado por la duda sí puede limitar toda tu vida. Por eso llega un momento en el que debes tomar una decisión importante, seguir viviendo desde el miedo o empezar a vivir desde las posibilidades. Seguir cuestionándote constantemente o empezar a construir pruebas de que sí eres capaz. Porque nadie se convierte en alguien extraordinario escondiéndose para sentirse seguro. Tienes que atreverte a pensar en grande. Tienes que permitirte visualizar una mejor versión de ti mismo sin sentir culpa, vergüenza o miedo por tus propias aspiraciones. Y sobre todo, debes dejar de hablarte como si fueras incapaz. Muchas personas jamás tratarían a otro ser humano de la manera en que se tratan a sí mismas. Se critican todos los días. Se recuerdan constantemente sus errores. Se minimizan una y otra vez y después se preguntan por qué no tienen confianza. La respuesta es sencilla. Tus pensamientos repetidos terminan creando tu identidad. La forma en que te hablas termina convirtiéndose en la forma en que vives. Cuando cambias tu manera de actuar y también cambias la manera en que te hablas, comienzas a transformarte desde dentro. Entonces descubres algo que puede cambiarlo todo. Muchos de los límites que parecían reales solo existían en tu mente. Eras tú quien se frenaba. Eras tú quien esperaba perfección. Eras tú quien buscaba garantías imposibles antes de avanzar. Y cuando finalmente dejas de hacerlo, aparece una versión de ti que llevaba años esperando salir. Una versión más fuerte, más decidida y más libre. Una versión que se atreve más, que habla con más seguridad, que toma mejores decisiones y que deja de vivir limitada por sus propios miedos. A partir de ahí, tus resultados comienzan a cambiar porque tú comienzas a cambiar. Y nunca debes subestimar el impacto que puede tener una sola decisión valiente. Una conversación que decides tener. Un proyecto que finalmente comienzas. Una oportunidad que aceptas en lugar de evitar. Muchas veces la diferencia entre una vida común y una vida extraordinaria está en un solo paso. En el momento en que dejas de pensar tanto y finalmente actúas. Por eso deja de esperar sentirte listo. Deja de esperar aprobación. Deja de esperar certeza absoluta. Empieza ahora, empieza con miedo si es necesario, empieza con dudas si hace falta, pero empieza. Porque la confianza se construye avanzando, no esperando. Y quizá dentro de algunos años mirarás hacia atrás y comprenderás algo que hoy puede cambiar tu vida. Descubrirás que el momento que transformó tu destino no fue cuando desapareció el miedo. Fue el día en que decidiste que el miedo ya no iba a controlar tus decisiones. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios. Hoy decido actuar aunque tenga miedo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en este camino de crecimiento personal. Recuerda siempre esto, tu vida empieza a cambiar el día que dejas de dudar de la persona en la que puedes convertirte.